Bien, continuamos en 21 Noticias. Fíjese que en 1996, Carlos Carsolio fue el primer hombre latinoamericano y cuarto mundial en ascender las 14 montañas que superan los 8,000 metros de altura en nuestro planeta. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio para platicarnos acerca de su faceta como escultor monumental. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos hablando de 7 esculturas, pero fíjese nada más el término porque es muy interesante, vivenciales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es un término que inventé porque vives la escultura, la tocas, entras, subes, bajas, la patinas, la escalas, aprendes de matemáticas, de física, de biología, de deportes. Entonces es como un museo al aire libre, es un espacio público, gratuito, para que la gente conviva, para que las familias vayan y para que sirva desde los novatos hasta los profesionales a desarrollar diferentes actividades deportivas. Y esto se encuentra actualmente en Puebla. Sí, en Amozoc, al oriente de Puebla. ¿Qué les parece si platicamos un poquito acerca de Carlos Carsolio, de toda tu trayectoria? Eres ingeniero, ahora escultor, pero también alpinista. Sí, bueno, mi vida fue dedicada al alpinismo hasta que me retiré en el 98. Cuando ya viene un declive, no hay nadie en el deporte a nivel mundial arriba de los 40 años, en ningún deporte. Ok. En el alpinismo pasa lo mismo. Entonces, lo que lograste, ya lo lograste y ya hay que cambiar, hay que seguir creciendo. Bueno, pero fíjese que hasta ese entonces, en esa fecha, fuiste de los más importantes a nivel mundial. 14 8,000, que son las montañas, ahorita me comentabas, arriba de los 8,000 metros de altura. Así es. Sí, mi alpinismo se caracterizaba más que nada por la dificultad técnica, por nuevas rutas, y las nuevas rutas se dan en el espacio vertical, en la escalada compleja de roca y hielo. Ese fue mi mundo, pues desde pequeño hasta que me retiré, aunque siempre lo tienes en el corazón, siempre claro, quieres ir a la montaña, pero ya no puedes tener esos niveles. Y a mí me ha gustado siempre aprender, así que después me dediqué muchos años al vuelo a distancia en parapente, que también volaba hace mucho. Es extremo, Carlos. Y bueno, sí, soy escultor, soy ingeniero, y esta combinación me ha permitido, dentro de la propia innovación, generar nuevos conceptos en este tipo de esculturas monumentales que yo les llamo esculturas vivenciales, y que están siendo muy útiles. Hay mucha gente que ha ido al parque, ya no sé cuántos serán ahorita, la semana pasada eran más de 160,000 visitantes, y se inauguró hace apenas mes y medio. Y es que este tipo de esculturas es completamente novedosa a nivel mundial. ¿De dónde nace esta idea? Porque son 7. ¿Cómo es que nace? Sí, por ejemplo, aquí en la imagen estabas viendo ese loop, es el primer loop horizontal en el mundo de concreto, es algo aspiracional para muchos skaters. Sí. Este es una escultura escalable, esta otra es para parkour. Y sin embargo, también ahí en este espacio de parkour puedes aprender muchas cosas. Por ejemplo, ahí están pasando por el teorema de Pitágoras, que se llama brincágoras. Okay. Y entonces los niños, las escuelas, pueden aprender muchas cosas visual y vivencialmente, y tocar. Es como un museo al aire libre, hay efectos ópticos, acústicos, visuales, aprendes muchas cosas. Necesitaríamos mucho tiempo para poder hablar de los detalles. Así es, y se me hace muy interesante que comentes que dentro de estas esculturas también se aprende, y de todo, de un poquito de todo. Sí, hay un aprendizaje progresivo. En el caso deportivo hay desde para novatos hasta expertos, y puedes subir a las grandes esculturas, puede haber rutas sencillas para que una señora suba con su hijo. Y también aquí, por ejemplo, ves ese panal, pues aprendes y se te explica por qué son hexagonales las celdas y por qué así construyen las abejas, la naturaleza. Entonces se te abre tu horizonte, se te abre a la arquitectura que estamos acostumbrados, que es muy cuadrada, que es de líneas rectas, y la naturaleza no hace nada recto, ¿no? Todos son curvas. Así es, todo muy orgánico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, platícanos acerca de tus favoritas, porque encontramos esculturas que son de más de 7 metros, por ejemplo. ¿Cuál es tu favorita? Ninguna.
Es como... Seguro sí tiene. No, es como... Tengo 5 hijos y no puedo decir si alguno es mi favorito, no. Claro, no lo vas a decir en televisión, ¿verdad? No, pero cada una de las piezas tiene su momento. Yo estuve como 5 meses en un estado muy individual, muy introspectivo para diseñar. Y después se convirtió en un gran trabajo en equipo de 6 meses para ejecutar, pero éramos 200 personas. Wow. Entonces fue muy emocionante toda la cuestión de los retos diarios, porque había que entregar en 6 meses. Y eso hizo que fuera una aventura. A mí se me hizo parecido como a una expedición. Qué bonito. En general, en total fueron 11 meses, La Venada, Talavera, Horizonte de Sucesos, entre tantas. Verdaderamente sí te creo que no tengas una preferida porque todas son espectaculares y nuevamente a la invitación a todas las personas que nos están viendo para que vayan a Puebla y vivan esta experiencia con toda la familia. Así es, sí es. Pues es muy divertido, es muy útil. También el Parque de la Niñez, lo hice yo, esas esculturas en Puebla también. Fue el primero y este es el segundo, pero ya es donde pude demostrar a fondo toda esta idea loca que tenía. Y pues a nivel mundial es una innovación y es en México orgullosamente. Definitivamente, y esperemos encontrar tu obra no solamente en Puebla, sino por todo México y todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.